Los baños de las escuelas siempre han tenido algo inquietante. No importa si es primaria, secundaria o prepa, todos guardan secretos. Son lugares de sombras de puertas que rechinan, de silencios largos y ecos que se sienten demasiado cercas. Espacios donde el bullicidio del recreo desaparece y lo que queda es una soledad que ningún niño quiere enfrentar por mucho tiempo. Durante años, estudiantes de todas las partes han encontrado historias que, al principio, suenan como simples exageraciones infantiles. Risas detrás de una puerta, pasos pequeños donde no debería haber nadie, susurros que se confunden con tuberías, o dibujos que ningún niño debería saber hacer. Pero cuando estas historias se repiten una y otra vez, en ciudades distintas, en escuelas distintas, de generaciones diferentes, entonces dejan de ser coincidencia. Los baños son lugares donde se esconde lo que nadie quiere que vean, verdades incómodas, secretos de los estudiantes, miedos que no se cuentan y en algunos casos, cosas que jamás deberíamos de encontrar. A veces son señales de algo emocional, a veces restos del descuido y otras veces algo que no pertenece a este mundo. Hoy reunimos algunas historias más perturbadoras, reales y recordadas por quienes lo vivieron. Experiencias que quedaron grabadas en memoria y que aunque intentaron olvidar, todavía pueden narrar como si hubieran ocurrido ayer. Porque los baños de la escuela aparecen simples, cuartos con azulejos, pero para quienes vieron algo allá adentro, son muchos más que eso. Bienvenidos a Experiencias Reales en los Baños de la Escuela, parte 1. Aquí lo que sucede al cerrar la puerta deja marcas que duran toda la vida. Ecos del Internet. Comencemos. Hay cosas que uno espera encontrar cuando le toca limpiar los baños de la escuela, y hay cosas que jamás deberíamos de saber cómo llegaron ahí. Yo no era la mejor estudiante, y por portarme mal, me tocaba el castigo de siempre, lavar los baños. Hombres, mujeres, me daba igual. Con el tiempo me acostumbré a lo típico, mensajes en las paredes, corazones dibujados con lo que no debería usarse para dibujar, toallas sanitarias pegadas en las puertas, incluso excremento en el techo, que nadie podía entender cómo llegó allí. ¿Era desagradable? Sí, pero dentro de lo normal para un castigo escolar. Pero hubo un día distinto, un día que todavía al solo recordarlo, me deja como que con muchas dudas. Pero bueno, esta es mi historia. Estaba terminando mi turno, ya cansado, cuando entré a los baños de las mujeres para hacer la última revisión. En el último cubículo, la taza estaba casi tapada con una bola enorme de papel. Algo no cuadraba. No era basura común, no era lo de siempre. Llamé a doña Vivi, la conserje. Ella siempre sabía qué hacer, siempre tenía una solución, pero apenas vio aquella bola de papel, se puso tensa, como si algo que ni siquiera, vaya, tan solo al llegar donde yo estaba, se puso tensa, pero de forma que dices, algo no viene. Pero bueno, algo le dio mala espina, se puso guantes y comenzó a retirarla con cuidado, como si presintiera que había algo más. De pronto la escuché gritar, un grito real, de susto. Me miró con la cara desencajada y solo alcanzó a decirme, ve por Mari y por la directora. Su voz no temblaba por asco, era miedo, miedo puro. Yo corrí sin preguntar. Algo en su mirada me dijo que no quería saber más. Cuando regresé con Mari, la guardia de seguridad y con la directora no nos dejaron acercarnos. Ellas se quedaron dentro del baño un buen rato, hablando en voz baja, como si lo que hubieran encontrado no querían que nadie se diera cuenta. Pero bueno, el ambiente se volvió algo extraño, pesado. Cuando salieron solo dijeron que ese baño quedaría cerrado, porque estaba descompuesto. Yo nunca volví a entrar, nadie explicó nada. Nadie mencionó lo que doña Vivi encontró dentro de esa bola de papel, pero su grito y su rostro lo dejaron todo. Lo único que alcanzó a decir antes de que me sacaran del baño fue que se trataba de algo que jamás deberíamos haber encontrado ahí, algo que no pertenecía a un lugar como ese. Hasta hoy, no sé qué hicieron, no sé qué pasó después, solo sé que ese baño se cerró para siempre
y que desde ese día aprendí que algunas historias escolares nunca se cuentan y quizá es mejor dejarlo así. Pero lo que sí me queda claro es que hay cosas que uno está preparado para limpiar y hay cosas que jamás debería ver nadie, porque aunque sea una experiencia corta, me queda hasta la fecha pensando qué habrá sido lo que encontró Doña Vivi en ese montón de papel viejo. En las escuelas se habla de calificaciones, de exámenes, de fiestas, de amistades, pero hay temas que permanecen escondidos, silenciosos, detrás de paredes frías y puertas cerradas, temas que nadie quiere mirar de frente, aunque estén ocurriendo justo ahí, en los baños donde cientos de estudiantes pasan cada día. En muchas preparatorias y universidades, los baños de las mujeres presentan daños constantes, fugas, drenajes colapsados, tubos de PVC corroídos. La gente piensa que es descuido, vandalismo o instalaciones baratas, pero la verdad es más triste y más pesada. Personal de mantenimiento, conserjes y trabajadores llevan años notándolo. No es casualidad, no es simple deterioro. El daño tiene una causa silenciosa, los ácidos fuertes que, con el tiempo, afectan las tuberías cuando algunas jóvenes luchan con un problema que rara vez se menciona abiertamente. En muchas escuelas, hay estudiantes que atraviesan dificultades con salud emocional y física, y algunas recurren a prácticas que terminan afectando los drenajes, sin que nadie lo note. No se trata de culpables, sino de un problema que está ahí y que pocas instituciones quieren reconocerlo. Mientras unos solo ven una tubería rota, otros entienden que ese daño es una señal, una pista de algo más profundo. Presión académica, expectativas familiares, autoestima golpeada, miedo a pedir ayuda. El tubo no es un problema, es el síntoma. Los trabajadores cuentan que han visto tuberías derrumbadas una y otra vez. No lo dicen para acusar a nadie, lo mencionan porque a veces es la única evidencia de que alguien está luchando a solas, en silencio, sin que nadie note su dolor. Esta historia no es para señalar ni para juzgar, es para recordar que detrás de cada daño, de cada reparación, puede haber una persona que necesita apoyo, escucha, comprensión. Lo que se rompe en los baños muchas veces es solo el reflejo de lo que está rompiendo por dentro, y reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Pero a veces, por, ya saben, temas de instituciones, se prefiere mejor evadir el tema, seguir con una rutina, pero a veces esa rutina llega a tener como algunos síntomas que se ven reflejados en los jóvenes que ahí lo incorporan, pero que a veces es mejor comentar y buscar otra alternativa que solamente dejar pasar un tema más como este. Hay lugares que se sienten diferentes cuando están vacíos. Escuelas que entre semana están llenas de voces, risas y ruido, pero los fines de semana guardan un silencio extraño, casi incómodo. Y fue en uno de esos sábados donde ocurrió algo que ninguna de nosotras ha podido olvidar. Mi hermana y yo estábamos en el coro de la escuela. Ensayábamos los sábados por la mañana, cuando no había nadie más. Solo la maestra y unas cuantas alumnas. Todo era rutina, hasta ese día. A mitad de la clase, una de nuestras compañeras pidió permiso para ir al baño. Pasó el tiempo y comenzó a tardar más de lo normal. Cuando regresó, venía pálida, temblando, diciendo que alguien no la dejaba salir del baño. No supo explicarlo. No quiso hablar más. Cuando el ensayo terminó, la maestra dijo que podíamos ir al baño antes de cerrar la escuela. Éramos las únicas allá adentro, o eso creíamos. En ese momento, mi hermana, 2 compañeras y yo vimos entrar una niña, desconocida, al baño de las niñas. No la habíamos visto antes. No llevaba uniforme. No traía mochila, pero nadie dijo nada. Todos salieron del baño, menos ella. La maestra, con
alertó a las alumnas y asumió que nadie faltaba. Nadie. Pero nosotras sabíamos lo que habíamos visto. No queríamos dejar a esa niña allá adentro sola. La maestra nos pidió revisar cada cubículo. Al final, solo una de nosotras se atrevió a entrar. Revisó cada puerta, una por una. Nadie, pero nadie estaba. Nadie. La maestra dijo que cerraría la escuela, que esperáramos un momento afuera, por si, ya saben, salía la niña. La verdad, todas estábamos nerviosas. Había algo raro, un silencio pesado, como si el edificio estuviera escuchando. De repente, sin saber por qué, las cuatro volteamos hacia la entrada de la escuela, hacia el pasillo que conectaba con el baño de las niñas. Y ahí estaba, la niña, asomada, con la cabeza inclinada, mirándonos fijamente. Le gritamos a la maestra, pero cuando ella volteó, no había nadie. Nada, un pasillo vacío. La maestra ahora sí entendió que algo no estaba bien. Dijo que revisaría ella misma, pero no lo hizo. Solo tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás. Nosotros también. Yo vivía a la vuelta de la esquina. Y desde ese día, cada vez que nos mandaban a la tienda, mi hermana y yo evitábamos voltear hacia el edificio, por miedo a verla otra vez, a que siguiera estando ahí, mirándonos fijamente. Nunca volvimos a verla, pero tampoco volvimos a dudar de lo que vimos. A veces, las historias más inquietantes no viven de fantasmas, sino de cosas que estaban frente a nosotros cuando éramos niños y que solo entendíamos muchos años después. Cosas que no deberían haber estado ahí, cosas que revelan algo más oscuro que cualquier otra leyenda urbana. Cuando estaba en la primaria, el baño era un lugar extraño, un sitio donde los niños se escondían, reían, jugaban y también donde se encontraban cosas que no tenían sentido para nuestra edad. Entre esas cosas, había dibujos en las paredes, dibujos hechos con palitos y bolitas, que mostraban algo que ninguna niña o niño de la escuela debía conocer. En ese momento, yo no entendía qué significaban, eran solo garabatos raros, pero hoy, al recordarlo, me preocupa algo más profundo. ¿Cómo es que niñas de tercero o de cuarto grado sabían esos temas? ¿Quién les enseñó? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Y por qué los dibujos eran tan claros? Los adultos nunca le dieron importancia. Los borraban. Y al día siguiente aparecían otros, a veces más explícitos, a veces más torpes, pero siempre ahí, como si alguien quisiera decir algo, o como si esos dibujos fueran la única forma de que tenían esas niñas de expresar algo que no comprendían del todo. Hoy pienso en eso y me pregunto, ¿era solo curiosidad infantil? ¿O era una señal de algo más preocupante? Algo que nadie vio por todos que pensaban que los niños no entendían esas cosas. Porque sí entendían, al menos lo suficiente para dibujarlo. Y eso es lo más inquietante. Con los años, esos detalles que aparecían insignificantes se convierten en señales. Señales que esa escuela, ese ambiente, esas infancias estaban expuestas a algo que nunca debió tocarles. Algo que no sabían cómo decir, pero que dejaban marcado a lápiz, a bolígrafo, escondidas en la pared del baño. A veces, y solo a veces, solo entonces entendemos lo perturbador que era todo. No por los dibujos, sino por lo que significaba que estuvieran ahí. Ese diseño, ese marcaje de plumón sobre un dibujo, el cual deja pensando, ¿en serio esto está aquí? ¿Y por qué de un día para otro está otro diferente? Como si tuviera una continuidad de un dolor grande, o que simplemente había un problema que solamente se podría explicar estando aquí, para ver quién pudiera entender su dolor. Hay recuerdos que se quedan grabados para siempre, no porque sepamos explicarlos, sino porque
aunque éramos niños, entendimos que algo no estaba bien. Esta historia ocurrió en sexto de primaria, en un lugar donde nunca imaginé sentir verdadero miedo, el baño de la escuela. El recreo había terminado y todos volvíamos a los salones. Era una hora en la que casi nunca había niñas en los baños. Todo estaba tranquilo, silencioso, demasiado silencioso. Fui al baño, como cualquier otro día, sin saber que en unos segundos algo iba a sacudirme para siempre. Apenas cerré la puerta del cubículo, comenzaron a golpearla. Golpes rápidos, insistentes, como si quisieran entrar. Yo solo dije molesta, está ocupado. Y fue entonces cuando escuché unas risitas pequeñas, agudas, como si fueran de niñas, pero no de mi grupo. Volvieron a golpear, más fuerte, más cerca. Yo respondí otra vez, ya frustrada, está ocupado. Pero las risas no se alejaron, se movieron al otro baño de al lado. Parecían estar jugando, parecían estar esperándome, o eso creía yo. Fue entonces cuando algo captó mi atención, que fue un clic. Rápido, al mirar abajo, unos pies pequeños, demasiado pequeños, como los de una niña de 3 años, descalzos, quietos, justo frente de la rendija inferior del cubículo de al lado. No se movían, no hacían ruido, solo estaban ahí. Me dio miedo. En esa escuela nadie llevaba niños tan pequeños. Los conserjes no tenían hijos. Ninguna alumna de primaria tenía hermanos menores dentro del plantel. No había forma. Ninguna de esa niña de esa edad estuviera allí. Y aún así, esos pies seguían ahí esperando. Reuní valor, abrí la puerta y salí del cubículo. En cuanto lo hice, esos pies ya no estaban, habían desaparecido. Caminé lentamente hacia el baño de al lado, temblando, sintiendo que alguien me observara o me hiciera algo peor. Estaba muy aterrada. Me asomé y no había nadie, absolutamente nadie. Me fui llorando al salón, de miedo. Regresé, sin poder hablar bien por el temblor. Les conté todo, pero nadie me creyó. Para ellos había sido una confusión, una broma, un invento de una niña. Pero yo sé lo que vi y lo sigo recordando como si hubiera sido ayer, ya que a veces lo más aterrador no es lo que aparece, sino lo que te observa en silencio, solo para cuando tú seas la única que lo vea y nadie más. En los pueblos pequeños, las historias no viajan por televisión ni periódicos, viajan en voz baja, de generación en generación, como advertencias disfrazadas de recuerdos. Teacapán, un puerto pesquero de Sinaloa, no es la excepción. Hace muchos años, antes de que yo naciera, el pueblo era tan seguro que las casas no tenían puertas. Todos se conocían, todos confiaban unos en otros. Era, como dicen mis abuelos, un lugar donde no pasaba nada malo, hasta que pasó algo que marcó para siempre la historia del puerto. Un día, una niña de entre 6 y 8 años desapareció. La buscaron por todo el pueblo, en la playa, en las casas, en los callejones, en cada rincón donde pudiera haberse escondido. Al no encontrarla, alguien tuvo la idea de revisar la primaria. Y ahí fue donde la descubrieron, en los baños, y ya no estaba con vida. Lo que ocurrió dentro de ese baño fue tan grave, tan doloroso, que los mayores del pueblo nunca la cuentan completo. Solo dicen que lo que vieron fue inhumano y que por respeto a la niña, el baño original dejó de usarse para siempre. Hoy sigue ahí, cerrado, intacto, convertido en una bodega silenciosa que nadie quiere abrir. Años después, cuando yo era alumna, la escuela ya tenía baños nuevos, pero incluso ahí ocurrían cosas que incomodaban. Había un cuarto para los tanques de agua, una especie de bodega pequeña, donde algunas veces se escuchaban lamentos, ruidos que nadie podía explicar y pasos pequeños cuando no había niñas cercas.
Varias compañeras contaban lo mismo. Veían una niña pequeña entrar al baño, pero no verla salir. La buscaban, revisaban cada cubículo y no había nadie, como si la niña se desvaneciera en el aire. Algunos decían que era imaginación, otros que los sonidos venían de las tuberías. Pero para quienes conocían la historia antigua del puerto, todo encajaba demasiado bien, demasiado parecido a lo que ocurrió años atrás, demasiado real. Teacapán sigue siendo un lugar tranquilo, pero hay rincones de su memoria que nunca se borrarán, como si la niña, aquella que no volvió a casa, que donde todo el pueblo estaba todavía tranquilo, todavía camina entre los pasillos de la primaria, buscando ser vista, buscando no ser olvidada. Pero para quienes saben la historia completa, sabrán lo que sucedió allí. Y para los que no, tengan cuidado. Cada escuela tiene su historia, pero los baños siempre guardan las más inquietantes. No importa en qué generación hayas estudiado, qué ciudad sea o cuántos años hayan pasado. Los baños escolares siempre fueron el lugar donde ocurrían cosas que nadie quería explicar. Sombras que aparecían donde no debía haber nadie. Risas que no venían de ningún lado. Dibujos que revelaban demasiado. Puertas que se movían sin que entrara el aire. Historias pequeñas, pero imposibles de olvidar. Lo más extraño es que estos relatos no vienen de un solo colegio, ni de una sola época. Son vivencias de distintas generaciones, de diferentes lugares del país, contadas por personas que nunca se conocieron entre sí, y aún así, todos describen lo mismo: una sensación incómoda, un miedo que no se puede explicar, y la certeza de que estos baños, algo más se movía entre ellas. Tal vez fueron coincidencias, tal vez imaginación infantil, o tal vez los baños, más de lo que creemos, guardan algo más. Porque ahí es donde los estudiantes dejan sus secretos, sus miedos, sus emociones más escondidas, y a veces algo de eso permanece. Las historias de hoy son solo una parte de todo lo que se ha vivido tras esas puertas de metal y cerámica. Hay muchas más, algunas curiosas, otras inexplicables y otras que todavía siguen ocurriendo. Pero si algo es seguro, es que quienes vivieron esas experiencias nunca volvieron a ver esos baños igual. Gracias por acompañarnos en esta primera parte. Y recuerda, si alguna vez escuchas pasos o risitas donde no debería haber nadie, no siempre es tu imaginación.